Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy deseo compartirles una segunda partecita de lo que es el Excel básico. En la primera parte pudimos observar un poquito lo que era el entorno, lo que era la hoja de cálculo, que era una fila, que era una columna, ¿sí? Cómo ampliar una fila, cómo ampliar una columna, cómo disminuir ambas, cualquiera de ellas, cuál era la dirección que podía tener una celda, etcétera. Pero además compartimos también otras cositas tales como hacer series. En el caso compartíamos de la serie de los días de la semana, series de los meses del año, series de las horas que podríamos ir realizando para realizar agendas, serie de años o serie de números, ¿sí? Básicamente que nosotros podíamos compartir. Ahora, hoy deseo hablarles un poquito de lo que es, vamos a pasar a otra hojita. Bueno, hablamos también de lo que eran las hojas, cómo quitarle o colocarle el nombre, cambiarle el nombre de estas hojas y cómo colocar el color a las hojitas para irlas identificando. Hoy nos vamos a referir entonces a esta partecita de lo que es el, ¿qué? El menú, ¿sí? Hasta aquí, vamos a referirnos hasta aquí, hasta esta partecita, y en ese menú entonces vamos a hablar de varias de ellas. Eh, Excel, igual que los otros programas de Word y de PowerPoint, pues tiene una serie de herramientas con las cuales nosotros podemos realizar, como son también el de colocar, cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de letra, que lo podemos hacer desde este lado, por ejemplo, ampliamos la columna. Puedo también aumentarla desde esta parte o puedo disminuirla desde esta parte. Bien, podemos colocarle en negrilla con la N, podemos colocarle en cursiva, subrayada, colocarle un estilo de subrayado, ¿sí? Que sea sencillo, que sea doble. Y aquí voy a detenerme un poquito. Bueno, vamos a colocar el color. Puedo seleccionar el color de cualquiera de esta gama de colores que se encuentran acá, ¿sí? Puedo colocar el fondo, un color de fondo. Vamos a ponerle uno suavecito para que lo miremos y cambiemos el color a esto puede ser ese, por ejemplo. Y me voy a detener un poquito en esta partecita. Ahí es una herramienta llamada bordes y en esa herramienta llamada bordes entonces nosotros encontramos cómo hacer un borde inferior, superior, izquierdo, derecho, en fin, todos los estilos que nosotros encontramos acá. Cualquiera de ellos que usted, o sin borde como se encuentra acá, aunque ustedes vean que aquí en esta hojita se muestra una cuadrícula, si ustedes llegaran a imprimir esta hoja, pues básicamente lo único que les va a aparecer es esta palabra casa con el fondo de color, pero no va a aparecer líneas ni nada. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer una cuadrícula. He seleccionado un espacio como este, me voy aquí y sencillamente puedo elegir cualquiera de ellas. Voy a elegir el de todos los bordes. Ahora miremos la diferencia entre este señor que está aquí y lo que teníamos acá. Ya se marca más, hay un poco más reteñida la línea y eso quiere decir que si yo imprimo ya esta hojita ya me van a salir o me va a salir esta cuadrícula. De igual forma yo puedo hacer que el borde de esa cuadrícula que acabo de hacer esté más reteñido, lo puedo hacer con borde exterior grueso, como está ubicado acá. Muchas veces necesitamos hacer un cuadro y colocarles un título, pero que el título, por ejemplo, si yo quiero decir que este es un cuadro diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? De algo. Entonces, cuando yo hago clic fuera, mira que me aparece aquí, este cuadro diagnóstico me aparece solamente entre dos, pero yo deseo que sea con todos, desde el comienzo de la fila hasta el último, de la primera columna, en este caso de la D, hasta la columna I que está aquí. ¿Qué debo hacer entonces? Me debo ir aquí a una herramienta que se llama combinar y centrar, ¿sí? Hago clic en combinar y centrar,
Lo que hago entonces es que al combinar y centrar, lo que estoy diciéndole es que la columna D, la columna E, la F, la G, la H y la I se combinaron en una sola y crearon este elemento común y la palabra que escribí quedó centrada a lo largo de todo el cuadro. Puedo hacer que esta palabra sea más grandecita, puedo cambiarle el color, como ya hemos dicho, supongamos un color rojo, puedo hacer que ese cuadrito sea más grueso en la parte superior, etcétera. Ahora, yo puedo hacer diferentes combinaciones y centrar. Ejemplo, puedo combinar estos dos y colocar un nombre, cualquiera que sea. Puedo, si quiero combinar estos dos o estos tres, decirle combinar y colocar otro nombre, nombre 2, por ejemplo, ¿sí? Puedo, si quiero hacer la combinación de estas dos, le decimos combinar y centrar y colocamos otro nombre, digamos nombre 3, ¿sí? Lo puedo hacer en forma horizontal, lo puedo hacer en forma vertical, lo puedo hacer bueno, como ustedes así lo deseen. Pero resulta que a veces en el texto de un cuadro que nosotros estamos realizando, de pronto necesitamos escribir una frase muy larga. Entonces, cuadro diagnóstico. Entonces, digamos que esto sea, se estudiaron las diferentes clases de virus. ¿Sí? Y fíjense que cuando ustedes hacen fuera clic, entonces han ocupado todas estas columnas, pero resulta que yo necesito escribir en esta, etcétera. Entonces hay una opción de Excel que nos dice que yo puedo ajustar el texto a la cuadrícula donde yo estoy ubicado o a la celda. O sea, yo quiero que todo el texto que escribí aquí, que se estudiaron las diferentes clases de virus, entonces yo quiero que me quede solamente en la celda D y 11. Entonces selecciono el inicio del texto, voy a donde dice ajustar texto y ya tenemos todo esto, ¿ya? Ya hemos ubicado todo el texto dentro de una de esas partes. Pero nosotros podemos encontrar situaciones como que, por ejemplo, está la palabra nombre 2, pero esa palabra nombre 2 está en la parte inferior. Entonces yo puedo hacer que sea a la parte izquierda, voy a agrandarlo un poquito para que miremos la, la, la acción que se hace ahí. Si selecciono aquí, a la izquierda, centrado o a la derecha. Estas son las opciones que Microsoft Word, Microsoft PowerPoint tiene, pero Excel nos genera una opción adicional y es que yo puedo hacer que centrado, aquí está centrado pero en la parte inferior, puedo centrarlo pero en el centro o puedo centrarlo en la parte superior. Vamos a mirarlo. Vamos a centrarlo en la parte superior, ¿sí? Vamos a centrarlo, pero hacia la parte, perdón, en el centro y a la parte superior. Pero quiero que me quede exactamente en el centro de este cuadrito que hice. Entonces le digo, y puedo agrandarla para que la miremos un poquito más. Entonces miremos que ya, así de esta forma, vamos a ponerle negrilla, la palabra nombre me va a quedar centrado arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Eso en la presentación de un cuadro me genera una muy buena ilusión, una muy buena presentación de un cuadro que yo esté realizando o de una factura que se esté realizando. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos también? Tenemos estas otras herramientas que están acá indicándonos que aquí en esta partecita podemos nosotros disminuir la sangría. Vamos a mirar. Disminuir la sangría de este documento, vamos a hacerlo con otro acá, ¿sí? O aumentar la sangría de él. Entonces, ahí la disminuimos, vamos a agrandarla, la vamos agrandando, 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 agrandando. La sangría es el texto que podría estar entre, entre, entre este elemento, perdón, ¿sí?
Es el texto que podría darse aquí, digamos, la palabra casa, ¿sí? Y la palabra casa aquí en este momento está centrado, pero si yo lo hago clic aquí varias veces, estoy disminuyendo la sangría ahí en ese momento. Pero si yo le hago clic a la flechita de la derecha, estaríamos aumentando la sangría, o sea, la distancia que va desde donde empieza la casa, la palabra, desde donde está aquí la línea esta, de la celda que él está escrito hacia donde se debe desplazar hacia la derecha. Otra cosa es que por ejemplo, esta palabra yo puedo colocarla horizontal como está aquí o puedo utilizar las herramientas que están en este sector, que significa ángulo ascendente. Entonces vamos a agrandarla para que lo miremos. Vamos a hacerlo con una palabra más pequeña para que miremos la misma palabra casa, para que miremos la acción que sucede. Entonces, la palabra caso yo la puedo colocar horizontal como está, puedo colocarla inclinada un poquito. Si hago clic, puedo colocarla con un ángulo descendente hacia abajo. Vamos a incrementar el tamaño del texto para que lo miremos, ¿sí? Mejor. Puedo colocarlo con la parte hacia abajo, casa. Puedo colocarlo con el texto hacia arriba. Puedo colocarlo en el tamaño que yo desee y entonces me aparece aquí este cuadrito, este cuadrito que está acá y este cuadro usted puede ir girando ese relojito, lo puede ir girando hacia la derecha y colocarlo en el tamaño que usted desee. Entonces yo puedo colocarlo, si quiero que sea aquí a 45 grados le digo aceptar y la palabra va a quedar acá. Si no me gusta ahí, voy entonces a la parte última de esto y lo coloco a que no sea 90, sino a 135. Y entonces, que no me gustó así, entonces lo coloco en la dirección horizontal, ¿sí? Y le digo aceptar. Y en ese estado de cosas, entonces tendríamos ya el texto de otra forma como ya lo hemos indicado. Bueno. Yo espero que con este video haya quedado comprendido las cosas y hayamos podido complementar lo que se vio en el video número 1. Entonces, no se les olvide dar un clic en ahí donde dice suscribirse y cualquier cosa nos estamos hablando. Y bueno, los invito a que miren el otro donde vamos a hablar sobre operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división con el cel. Hasta la próxima.